Muchas veces podemos estar atravesando esta circunstancia sin darnos cuenta. ¿A través de quién? De una persona que esté acompañándonos como pareja, como esposo, como esposa, pero con un tinte, vamos a decirlo, de manipulación, de control. A través de hacerte sentir mal, a través de hacerte sentir, descalificarte, de hacerte sentir tonta o tonto, de hacerte sentir con miedo. Y estas son formas de controlarte. Dentro de todo este cóctel vamos a trabajar en esto. Son muchos los casos que han llegado a mí con personas que tienen sobrepeso, está relacionado lamentablemente con el sobrepeso, esta circunstancia que les está desbordando y que por lo tanto están cargando esta situación, esta circunstancia. Así que el día de hoy, si estás atravesando una situación de este tipo en la cual tu pareja, tu esposo, tu esposa no te rechace por estar gordo o gorda, es el momento entonces de, a partir de hoy, empezar a hacer un cambio, evitándote convertir en una víctima, porque estamos hablando de dos partes, las dos partes que se construyen o se destruyen. Quédate, por favor, porque vamos a hablar sobre este interesantísimo. Al ver los videos es un darte cuenta, es un tomar conciencia, es descubrir. Cuando tú descubres, creces. Cuando tú creces, vas dando solución a las situaciones de forma inconsciente en este caso. Así que permanece, por favor, porque vamos a continuar con este tema, que es, pues, mi pareja, mi esposo me rechaza por estar gordo, gorda. Para empezar, si tú mencionas estar gordo, estar gorda, es un estado que cambia. Mientras tú digas, soy una persona con sobrepeso, estás hablando a nivel de identidad. Y a nivel de identidad es muy fuerte porque va a ser más complicado que quites esta circunstancia. En cambio, cuando no es lo mismo decir ser que estar, es muy diferente. Por eso elegí la palabra estar, porque el estar puede cambiar. Entonces, fíjate cómo arrancando ya desde la palabra, acuérdense que es programación neurolingüística, no es lo mismo ser que estar. Así que si estás, tienes la oportunidad de cambiar. Y además, si estás atravesando la circunstancia, es necesario que a partir de hoy hagas ese cambio. Dejes de ser víctima. Dejes de ceder el control a las otras personas. Y como te comentaba, a veces no nos damos cuenta que estamos en una relación en la que me pueden estar controlando o yo puedo estar controlando. Acuérdense que se necesitan dos. No es de que me hace o de que yo lo hago. Somos dos. Y es bien fuerte. Es fuerte porque cuando yo les digo es que tienes que hacer cambios, conlleva una decisión y una responsabilidad y compromiso, por supuesto. Pero muchas veces la gente como que le huye a tomar, a hacer esos cambios y teme al decir de que si yo hago cambios, mi esposo me va a dejar, se va a alejar, se va a ir. No lo sé, pero lo que sí sé es que el trabajo está en ti. Y si a ti esta situación ya te está desbordando, es el momento de que tomes ahora sí las riendas, el control de tu propia situación. Y como te decía en un principio, y te lo voy a repetir, dejar de ser víctima. Y ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, si en esta situación tu pareja, tu esposo te ha estado diciendo, estás en sobrepeso, por no decirlo tan feo, pues, porque mira, he visto parejas, he escuchado parejas cómo se comunican entre ellos, entre ellas. He escuchado parejas que
Se dicen, si esta pareja, que yo te decía hace un momento, los he escuchado hablar y digo, ¿de veras? Mira nada más, ¿cómo estás? Eres una vaca, estás gordísima, ve nomás, cómo no te da vergüenza. Y es muy fuerte. Pero para que esto se dé, también necesita que se permita. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Es cuando yo digo, ¿por qué de repente esto y otras formas de violencia? Porque este es un ejemplo muy concreto y muy aterrizado con el tema del sobrepeso y lo que estamos hablando en este momento. ¿Por qué tu pareja de repente dice tantas cosas? Pero también es como el tema de que, como, ¿por qué lo permites? ¿En qué momento se dio se rompió o se dio esta dinámica? O desde que se conocieron, la comunicación fue así, o antes era independientemente en el momento en que haya sucedido, en el aquí y en el ahora, tú tienes que poner ya una solución por ti. Aquí el trabajo es contigo. Aquí esta situación para atender lo tienes que hacer tú. Ellos no necesitan un cuerpo delgado, ni tú necesitas que te estén diciendo todo este tipo de groserías, de faltas de respeto, y es como un basta. ¿Por qué en lugar de decirte toda esta situación de que, mira nomás cuánto estás comiendo, oye, pues como que mira el cachetito, ay, mijita, y pasa y te hace así, cuestiones ya muy molestas. No sé si te suceda o lo hayas visto o conoces a alguien que lo esté atravesando, que le esté pasando. Y se asemeja mucho, porque esto es con la pareja, y como te decía, aterrizado esta situación, pero no está muy distante de que lo estés pasando con otras personas alrededor de ti, de tu medio ambiente inmediato. A ver, ¿no te ha pasado de que llegas y antes de saludarte, te la sueltan y te dicen, oye, como que te ves un poco mal, te ves así como que la ojera, te ves ojerosa. O, oye, ese vestido como que no me gusta, así como te ves gordita. Ay, mira, te ves más cachetoncita. Ay, mira, el día de hoy te ves cansada. Y si tú eres quien lo haces, ten cuidado. Y te voy a decir por qué. Porque es muy molesto, muy molesto. Porque si quieres de veras y si estás preocupado, preocupada, ¿por qué en lugar de decir, te ves cansada? ¿Por qué en lugar de eso por qué no decir, oye, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? En el caso de los esposos o de las parejas, ¿no? En lugar de decirte, gorda, pareces vaca, mira nada más, qué panzona, y qué esto, y mira nomás, y el cachetito. Si de veras estás preocupado o preocupada por tu pareja, ¿por qué no decirlo de una forma y comunicarlo de una forma diferente? Te veo incómoda. ¿Cómo podemos ayudarte en esta situación? O sea, involucrarnos, si realmente es no que no te preocupes, sino hacer las cosas distintas. A ver, cómo puedo ayudarte para tener una vida más sana, unos hábitos más saludables? ¿Qué te parece si nos vamos a correr 30 minutos? ¿Qué te parece si buscamos un tipo de alimentación? ¿Qué te parece si compramos los productos de higiene? Sí me entiendes, sí me doy a entender, pero no, es a la ofensa, a la violencia, te atropello, te digo. Creo que puedes hacerlo de una forma distinta, una forma diferente. Si es una cuestión de ir y entonces se leen las intenciones. Cuando a mí me han llegado oye, te ves así o te estás así, una de dos. Si quiero verme así como, dependiendo del contexto, obviamente, ¿no? Pero a veces el silencio dice más. O realmente, esta es otra de las situaciones que es importante para este trabajo, sobre todo de valía, de autoestima,
La autoestima está muy, muy asociada con esta cuestión del sobrepeso. Y en la autoestima está muy vinculada con el tema de los límites, saber poner límites. Y saber poner límites es saber decir que sí, saber decir que no, sin pasar por la integridad del otro. Sin ser grosero, no tienes que gritar, no tienes que decir, no les va a gustar, no les va a gustar. Y si tú eres una persona como que no te gusta quedar mal con nadie, puedes ser un poquito más confrontativa sin ser grosero, grosera. Puedes estar atravesando una situación sin darte cuenta. Yo ya te hablé de algunas formas de que estas personas buscan el control. ¿Por qué? Pues porque tendrán sus propios motivos, pero no nos podemos poner a resolver causas que no son las tuyas. Aquí el trabajo es contigo, no hay de otra. Y tendrás que aprender a poner estos límites, respetarte y quererte mucho. Sobre todo, es empezar desde ahí. Quererte mucho, atenderte esta situación y que evitar que te sigan violentando. Pueden pasar cosas y si no la tienes muy clara, pero te sientes incómodo, te sientes incómoda ante las situaciones, entonces dale una chequeada, revisa, porque entonces algo sí está sucediendo, algo no está bien y tienes que darle esta atención. En la transmisión pasada yo te hablaba un poco también, porque es algo como muy común y muy frecuente. Al final de cuentas, si tú estás sintiendo esta incomodidad con tu pareja en esta relación, tienes que empezar por este trabajo de quererte mucho. ¿Has atendido a todo mundo que te has olvidado de ti? Has entrado a una dinámica que necesitas romper, que necesitas hacer algo con esta dinámica. Y algo bien importante, que es perdonarte. Perdonarte por lo que permitiste, perdonarte porque en ese momento quizá no tocaste esa fuerza para poder defenderte. Por eso te dije en un principio que el día de hoy iba a ser un día quizá de cambios para ti, por lo menos de empezar a darte cuenta que hay algo que sí tienes que hacer y es empezar a valorarte, a tener esa valía, a quererte, a voltear contigo, a voltear, a quererte mucho, porque tú lo vales. Lo que pasa es que como que le has dado mucho crédito a las palabras, a los pensamientos de tu pareja y las has hecho creencias. Y entonces cuando una cosa no te hace bien, no la haces bien, viene nuevamente eso que te dijeron, que te dijo tu pareja, mira nomás, tú siempre de tonta y de mensa, no sabes hacer las cosas y por eso te pasa lo que te pase, ¿sabes? Todo esto. Entonces, eso viene a reforzar toda esa información que ni siquiera es tuya, pero vienes a reforzarlo, pues, cuando algo no te sale bien, sí es cierto, es que pues, tienen razón, pues, no me salen las cosas, soy una tonta. Sucede y pasa. Sin embargo, tu tarea a partir del día de hoy hasta el día de ayer, a partir de hoy, tienes que dejar de ser víctima para pasar a un compromiso y realizar estos cambios. Esto va a ser muy importante si traes un sobrepeso, porque es lo que estás cargando, emocionalmente estás cargando una circunstancia y además sigues programando a tu mente, viéndote al espejo y diciendo, sí, pues tienes razón, mira nomás la panza, mira nomás la celulitis, mira nada más, sí estoy hecha una cerdita, si estoy hecha todas las ofensas que existen. Y entonces, sí, fíjate cómo no solamente las creencias, sino estás reforzando toda esa comunicación que no es tuya, que te la aventaron, pero lo peor es que inconscientemente estás teniendo una emoción y internamente tienes que, es posible que estés enojada contigo misma por, como te decía hace un momento, por no contestarle, por no decirle, porque no supiste qué decirle, porque tienes miedo de responderle y que te haga algo,
porque eso también existe. Y en esta situación sí necesitas el apoyo de un especialista, sí lo necesitas. Sin embargo, un trabajo, un avance que quizá puedas tener el día de hoy o alguna amiga a quien hayas invitado, de que empiece a trabajar, una conciencia de lo que está pasando, sin darse cuenta lo esté atravesando. Bueno, pedirse perdón, pero no es pedirse perdón a ti misma y a la persona que te está ofendiendo, pero van 3 veces que lo menciono en las transmisiones. Pero ¿sabes por qué te lo digo? Porque han llegado personas a mis sesiones, no, yo ya perdoné a mi mamá, ya perdoné al esposo, ya lo perdoné. Y cuando entramos a un proceso de perdón real para poderte liberar, para poder fluir, para poder soltar, pero realmente con las palabras, estas son palabras como muy, no, realmente es cuando la transformación se da y se dan cuenta que no es un perdón de dientes para afuera, es un perdón auténtico y lo hacen por las personas, por ti misma. Las otras personas que te ofendieron quizá ni cuenta se dan o se dan cuenta y luego ya pues, se van y están haciendo su vida. ¿Y cómo te quedas tú? Entonces sí es bien necesario que trabajes con este perdón, que dejes de decir esto no es mío, esto no es mío, pero es un proceso. Estaría bien que le fueras dando una revisada a este asunto. Gracias por sus corazones, gracias por estar llenando este muro. Si tienes alguna duda, si he sido clara, pues bueno, veme diciendo para ir todavía platicando acerca de eso. Al final de cuentas, te voy a decir algo. El que trae esa situación de 80 kilos encima es aquella persona. Sus 80 kilos de cobardía, sus 80 kilos de no poderse atrever a hacer un cambio, no querer hacer un cambio, sus 80 kilos de frustración, sus 80 kilos encima. ¿Por qué tienes que cargarlos tú? ¿Te das cuenta por qué te digo que a partir de ahora vamos a dar a quien corresponda? Vamos a ser repartidera de kilos emocionales, por supuesto. Qué maravilloso que realices este ejercicio el día de hoy. Si es el esposo, la persona que está ofendiendo y que te está diciendo, como el título que pusimos, aviéntale sus 80 kilos, empieza ahora sí que a liberarte, a soltarlos, a dárselos, a regresarle sus 80 kilos de frustración, de ignorancia, de manipulación. No es fácil, pero si empiezas a hacer una conciencia desde ya, vas a ver que el proceso va a ser mucho más efectivo, mucho más contundente. Necesitas tomar la decisión. Quererte es la clave fundamental del ejercicio, de la invitación el día de hoy. Evita ya sentirte de aquí en más mal, tonta, gorda, porque eso no es cierto. Eso está en tu mente. Producto, nuevamente, quizá vengas de una historia, fíjate, es posible que vengas de una historia de familia, de mamá que te decía, o papá que metía información así un poco no tan positiva, y luego inconscientemente vas y buscas a la pareja para que continuar con este patrón. Es complicado, pero sucede, pasa que tomamos la figura del padre y si el padre era como así muy parecido a las cosas que hacían tu pareja, pues bueno, es esto. Y necesitas limpiarlo, necesitas trabajarlo, necesitas deshacerte de lo que ya no te es útil para los fines. Tú te hubieras dado, ¿cómo te puedo decir? Hubieras caído en la conciencia de que esta información pudiera ser una interferencia para bajar de peso. Házmelo conocer, te leo. Mientras, vamos a hacer, sí, claro que puedes hacer la técnica, sí, puedes hacer la técnica del otorgando el perdón a ti misma. Todas las técnicas de programación neurolingüística, claro que las puedes aplicar a ti misma. Incluso
la línea de la vida, solamente pues apréndete muy bien los pasos, pero claro que lo puedes hacer. Por supuesto, mira, dice Lucía, ya voy a quedar súper esbelta porque voy a aventar los 80 kilos y vamos a hacer repartidera de kilos el día de la repartidera de tu frustración, la repartidera de que me estás diciendo de cosas, esa es una cuestión tuya y te voy a dejar con eso, yo voy a quererme, voy a seguir mi vida y voy a hacer cosas por y para mí. Y esa frustración es tuya, y esa cobardía es tuya, y esa frustración y esa ignorancia es tuya a partir de ahora, hasta el día de ayer. Y a partir de hoy, tomo una decisión diferente para no ser más víctima. Hago cambios por mí y para mí. Estas transmisiones son para eso, es un proceso. Y quiero que estas transmisiones para ti sean como un espacio para ti, para quererte, para apapacharte, para ponerte, defender el espacio y decir, este es mi espacio, no me interrumpan, me traigo mi cafecito, me traigo mi té y sin más, nos vemos en una próxima transmisión. Suscríbete, por favor, para que te lleguen las notificaciones tanto en Facebook como en YouTube, y así que si no te funciona, se cae YouTube, te vas a Facebook, que si Facebook no entraste, pues bueno, tienes la otra plataforma. Así que me ha dado un gusto enorme haber estado con ustedes, te envío corazones de la transformación y nos vemos hasta una próxima transmisión. Que tengas una extraordinaria noche y un excelente viernes. Hasta pronto.